la alimentación es fundamental para el funcionamiento del organismo. Nuestro cerebro es parte de nuestro organismo. Se supone que nosotros, en la facultad, en este momento de nuestras vidas, la principal actividad que hacemos es con la mente, ¿no es cierto? Lo que más trabaja en nosotros, bueno, no solo en esta época, prácticamente va a ser de por vida, es el cerebro. Claro, todo nuestro organismo tiene que contribuir al cerebro, obviamente, pero el cerebro es el foco central. Entonces, un estudiante profesional, o cualquiera que sea profesional en lo que sea, tiene que cuidar su rendimiento, tiene que aumentar su rendimiento. Y nuestro rendimiento depende del estado funcional de nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso, como todo organismo, funciona con nutrientes, no solo con energía, sino con los efectos funcionales de lo que comemos. Por eso es importante ver qué estamos comiendo. Como médicos, ¿no? La mayoría de la gente que no es de salud no se va a preguntar eso, porque en realidad debería, aunque sea por curiosidad, ¿no? Pero no se motiva a eso. Pero nosotros sí tenemos que saber qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, porque la fisiología es el estudio de nosotros mismos. Entonces, cómo nosotros mismos podemos modificar el funcionamiento, la eficiencia de nuestro organismo frente a lo que hacemos en la vida. Hay cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal, pero ¿eso de qué depende? No solo depende de la voluntad, ¿no es cierto?, sino de la capacidad de hacer algo. Y esa capacidad tiene mucho que ver con lo que consumimos, porque nos alimentamos, como ayer hemos discutido ya de la alimentación, alimentamos para existir, ¿no? Pero también hay que alimentarse para vivir, no solo para existir. Así que, además de existir, hay que vivir. ¿Entienden la diferencia entre existir y vivir? Un muerto, por ejemplo, existe, ¿no es cierto? Ahí está el cadáver, existe, pero no está vivo, no está viviendo. Nosotros podemos existir como entes biológicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Con vida. Pero vivir es otra cosa. Vivir es explotar la vida, ¿no? Entender la vida, explotar, aprender de ella, porque si no, ¿cómo vamos a explotar? Y además, como el ser humano inteligente va más allá, transformar nuestra realidad para beneficio. No beneficio individual, sino beneficio colectivo, porque nosotros siempre vivimos en sociedad y nuestro pensamiento tiene que ser así. Sería un error pensar en un éxito individual creyendo que eso solo depende de un esfuerzo individual. No depende, eso es un error. Somos nosotros como cualquier animal gregario, los animales que viven en manadas son exitosos porque justamente viven en comunidad. El mismo hecho, solo hecho de estar juntos, y es un mecanismo de defensa para ellos. Para el ser humano, el humano ha evolucionado exitosamente porque vive en colectividad. Alguna vez pusimos un ejemplo. La vida solito es imposible. Yo les pregunto, y reflexionen, no vamos a hablar de esto, ¿cuánto tiempo les llevaría a hacerse un sándwich de huevo sin depender de nadie? Solo de uno mismo. Y les digo, tendrían que criar la gallina, ¿no es cierto? Alimentar la gallina, sembrar el alimento para la gallina, criar la gallina el huevo, ya tenemos el huevo. Para el pan, tendríamos que sembrar el trigo, cultivar el trigo, cosechar el trigo, moler el trigo, preparar la harina. ¿Qué más tiene el pan? Manteca. Tenemos que criar el chancho, alimentar, preparar la comida. O sea, nos llevaría mucho tiempo y sería muy costoso hacer un sándwich de huevo, uno. Pero si tenemos unas monedas ahora, como viene en la sociedad, gastamos ¿cuánto es un sándwich de huevo? Pan y huevo. 5. Con ganancia para el vendedor. 5 bolivianos, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos en un instante, ¿no? Tome, sí, con 5 bolivianos creen que ustedes solitos van a hacer un sándwich, criando el chancho, la gallina, sembrando el trigo, es imposible, ¿no? Entonces necesitamos siempre de los demás. Nosotros los humanos somos exitosos. Bueno, ¿por qué no podemos ser profesionales estudiando solitos? No se puede. O sea, alguien nos tiene que ayudar a aprender. A todos, alguien. Incluso cuando ya sean profesionales van a seguir aprendiendo, pero van a necesitar de otros colegas que les ayuden a aprender. No les van a dar clases ellos, ustedes van a ver qué es lo que hacen allá, sus intervenciones, sus exposiciones, esas cosas ayudan a seguir aprendiendo. Bueno, entonces, por eso es que el alimento
comida, volvemos a eso, aunque parece que no tiene mucha relación, que dependemos de eso, no somos independientes de nada, prácticamente somos muy dependientes si queremos existir. A los que no han venido ahí les había pedido que por favor no graben nada, porque no son dictados, no vamos a dar conferencia, no es una charla. Si fuera así, yo les pediría, graben, luego van a repasar, ¿no? Pero no, vamos a charlar. Ayer ya hemos comentado, ese es el problema de que no vienen todos los mismos días, tenemos que repetir muchas cosas. Y para los que vienen todos los días ya deben tener aburrido. Pero no vamos a repetir, vamos a tratar de no repetir. ¿Ya? Pero nos decían, sí, por favor, no graben. Si lo grabaran, sería ideal que lo guarden para ustedes, ¿no? Pero esto se divulga, entonces como ahora todos estamos conectados en el mundo, no se ve bien como una clase, ¿sí? Si lo ven en China van a decir, ¿qué clases son estas, no? Tal vez si algunos lo entiendan, otros no. Entonces, no. Pero cuando se haga necesario grabar, yo se voy a filtrar. Anoten, tomen foto. Las diapositivas toditas se las voy a dar, todas las estamos viendo. Bueno, ayer hemos hablado de la secreción salival. Hay una cosa que creo que vale mucha pena. No podemos ir paso por paso tal como dice el libro ni el programa en las clases teóricas. El tiempo no nos alcanza para eso. Lo que en las clases teóricas discutimos, analizamos, son aspectos puntuales, claves de cada tema. ¿Ya? Por eso es que ayer de saliva no hemos hablado mucho, pero sí hemos mencionado los aspectos claves que están en las diapositivas. Entonces queda todavía repasar mucho después de lo que hablamos en clases. Lo mismo con secreción gástrica y con todo lo que venga después. Bien, secreción gástrica. ¿Han oído hablar del jugo gástrico? No sé si el nombre es apropiado, el jugo gástrico. Pero se llama jugo gástrico o secreción gástrica a todo ese conjunto de sustancias que secreta el estómago. El estómago, como ustedes saben ya por anatomía, por histología, no es un órgano simple, ¿no? Es decir, tiene una gran variedad de células con funciones diferentes. O sea, quiero decir, producen sustancias diferentes. La mayoría son células secretoras, o sea, producen algo para vertir al medio, a otro medio que no sea el propio. Bueno, entonces el jugo gástrico o la secreción gástrica es el producto de las células, todas las células que existen en el estómago. El estómago dividido así como ven, en la región de cardias, ¿no es cierto? En el otro extremo el antro, cerca del píloro, y el cuerpo. Es precisamente en esas áreas donde existen glándulas, en todas existen glándulas, pero no todas las glándulas son iguales en todas ellas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de secreción gástrica, generalmente se nos viene a la mente el ácido, porque ese es el elemento, digamos, más conocido, ¿no? Y el ácido es producido principalmente en el cuerpo, en las glándulas del cuerpo, del estómago. No existen células productoras de ácido, si hay deben ser muy pocas, en el antro y en el cardias. Pero la mayoría de las células productoras de ácido están en el cuerpo del estómago. Bueno, vamos a analizar eso hoy. Vamos a ver cómo son estas glándulas, cuáles son esas sustancias, ¿no? Y luego qué funciones tiene esta secreción. Bueno, pero a simple, digamos, a una visión general, algunas características hay que mencionar del jugo gástrico, de todo el conjunto de esa mezcla. Es un líquido incoloro, es poblado. Antes hacíamos prácticas aquí en fisiología, los estudiantes colocaban una sonda y aspiraban el ácido, y ellos veían que sí era como el agua, ¿no? Bueno, es incoloro, es claro. Obviamente esto cuando el estómago está vacío, ¿no? Porque con el alimento o lo que tome ya se contamina eso. Estamos hablando de la secreción pura. Es bastante ácido, es el medio más ácido que hay en el cuerpo. Un pH habitual de 2 a 4, eso es muy ácido. Pero incluso la acidez puede bajar menos de 2. Es decir, ser menos, o sea, el pH estar menos de 2 es decir, muy ácido en algunas circunstancias. Pero lo habitual, esta es la condición basal, es decir, lo que existe sin agregar nada, eso es lo basal. Cuando estamos durmiendo, por ejemplo,
Cuando dormimos, ¿qué actividad hacemos? Nada, ¿verdad? No caminamos, ni pensamos, a lo mucho tenemos alguna pesadilla. Pero quitando la pesadilla, el cuerpo funciona a nivel basal, es decir, es lo mínimo necesario para mantenernos vivos, ¿no? El cuerpo. O sea, todos los valores, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, cantidades de azúcar, lípidos, todo desciende al mínimo imprescindible, eso es lo basal. Entonces el término basal es genérico, se aplica a todo. Y cuando digo esto es en condiciones basales, es que aquí no hay ningún estímulo extra para la secreción gástrica. Y como ya hemos visto, apenas vemos algún alimento que nos gusta, se nos hace agua a la boca, ¿no? Eso ya no es basal, porque ya hay un estímulo de afuera. No solo pasa en la boca, aquí también, como vamos a ver luego. Bien, ¿qué cantidad de este líquido secretamos al día? Más de 1 litro. Eso obviamente depende de la edad, de la contextura del individuo, esos son cifras promedio. En los niños obviamente no hay este volumen de secreción gástrica, ¿no? Tiene que ser mucho menor. Bueno, en un adulto es de 1 a 2 litros o 2 litros y medio. Pongamos siempre algo, es decir, para que no sea meramente descriptivo, tratemos de aplicar, aunque sea teóricamente, a algo práctico. ¿Qué pasa si vomitamos? Todo el día, por lo menos vamos a perder en condiciones basales 2 litros y medio de agua. Pero no solo agua, ¿no? Sino todo lo que contiene el jugo gástrico. Y ahora vamos a ver qué es lo que contiene el jugo gástrico. Primero repasemos las glándulas. Ya saben que las glándulas, ayer también hemos visto la misma imagen. Las glándulas gástricas son así, casi en todo el estómago. En algunas son un poco más simples, como en el cardias. Esto es en el cuerpo, es una glándula típica. Entonces tiene una apertura, ¿sí? Algunos lo llaman foveas, foveolas, tiene varios nombres. Son orificios de drenaje, de salida de estos conductos que están en el interior de la glándula. Estos conductos están limitados por esta capa de células. Claro, como todo epitelio tiene su mucosa, tiene las capas profundas, que no la mencionamos. Para no repetir, entonces, estas células forman estos conductos y aquí, antes de la desembocadura, esta glándula tiene un segmento conocido como cuello. Este cuello lo menciono porque se repite mucho para entender la localización de determinada célula. El cuello, el orificio de desembocadura, que es la foveola o criptas. Las criptas más se usan en las glándulas intestinales, pero aquí también sirven, algunos autores lo dicen. Bien, esta capa de células que forman este epitelio no son homogéneas, es decir, no son las mismas células. Son distintas células y cada una con funciones diferentes. Si viéramos el estómago de superficie, encontraríamos esta imagen. Este es el tapiz. Claro, cada formación ahí ovoide es una célula. Obviamente eso es con microscopio, digamos, muy sofisticado, ¿no? Microscopio electrónico. Y estos son los orificios de desembocadura de las glándulas. Entonces, todo el producto de estas glándulas, de esas células, vierten a través de este orificio a esta superficie. ¿Se entiende eso? Ahora veamos con mucho más detalle una glándula. Entonces, en la glándula tenemos su anatomía: cuello, cuerpo y fondo. Entonces, en cada lugar existe un determinado tipo de células. En el cuello existen células epiteliales, estas, que producen bicarbonato, producen moco y bicarbonato fundamentalmente. Las del cuello y las células epiteliales también, de la superficie. Pero fundamentalmente esos productos vienen del cuello de la glándula. En el cuerpo encontramos ya las células que van a producir ácido, las células parietales. Ahí yo los he pintado de verde. Célula parietal produce ácido clorhídrico. Eso es una sección muy importante que vamos a ver con detalle. Pero también produce otros factores, como el factor intrínseco. Es un polipéptido que han hecho parasitología, ¿verdad? Si el factor intrínseco es una pequeña proteína que se une a la vitamina B12 principalmente, y solo así se absorbe en el intestino. Es decir, si no hay factor intrínseco, la vitamina B12
no se va a absorber. Esa es su función principal. Entonces esta viene de las células parietales, de las mismas que producen ácido clorhídrico. Las células principales, ya esto en el cuerpo y casi en el fondo, principales producen enzimas digestivas. ¿Saben qué es digestión? Ahora sí que se nos aclare definitivamente la palabra digestión. Los abuelitos dicen, bueno, voy a tomar un cafecito para la digestión. Otros comen y dicen, voy a dormir un ratito para la digestión. Todo eso nada tiene que ver con el significado de la palabra digestión, ¿no? ¿Ustedes saben qué es digestión? ¿Saben o no saben? Si no saben, digan, pues no sé, no sabemos. ¿Qué es el problema? ¿Quién sabe? ¿Cierto? Entonces, si no conocen el significado de digestión. Ayer hablamos un poco del metabolismo. El metabolismo es todo aquel proceso químico donde se sintetizan, se unen moléculas simples para formar moléculas complejas. Eso es la síntesis, ¿no? El proceso contrario, cuando la molécula es compleja, pero se separan las unidades, los componentes unitarios de ese complejo, ¿no? Se separa, eso es catabolismo, ¿verdad? Bien, la digestión es un proceso catabólico, es un catabolismo, pero no es cualquier catabolismo, no a todo catabolismo se llama digestión. Se llama digestión aquel catabolismo, el proceso catabólico que ocurre por acción de las enzimas del tubo digestivo. ¿Ya? Enzimas digestivas, se llama digestión. Se nos va a ir aclarando la idea de digestión, pero vayamos empezando a entender qué es esto. Digerir, que viene a ser ya casi como un verbo, ¿no? Digerir significa romper enlaces de los polímeros. ¿Saben lo que es un polímero? Polímero. Digan, pues en voz alta, no sabemos. Sí sabemos. No va a pasar nada malo si no saben. Van a venir precisamente porque no saben, pues no es cierto. Ahora, ¿cómo es esta cosa? Quiero ver la pizarra. La parte de más, ¿Perdón? donde dice más, ahí te lo voy a poner. Aquí, me va a dar más opciones. ¿Y dónde está? No hay. Estoy copiando. Si voy aquí. Esto de haber nacido un siglo antes de estas cosas es complicado. Ayer sí lo encontramos rápido, ¿no? ¿Cómo es que ayer ha aparecido la pizarra, muchachos? Vamos a hacerlo de manera artesanal. Bien. Vamos a suponer que cada figurita ahí redondeada es una unidad, es un aminoácido. Vamos a tomar el ejemplo de una proteína. Las proteínas vienen así, los aminoácidos enlazados formando cadenas larguísimas de miles de aminoácidos, parece, son proteínas muy grandes. Entonces, cualquiera sea la cantidad de proteínas enlazadas, forman un polímero, mucho, ¿cierto? ¿Sí? Polímero, ese es un polímero. Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos los tenemos a nuestra disposición para alimentarnos como polímeros. Como polímeros no van a ingresar al medio interno, tienen que convertirse en monómeros. Bueno, eso de convertirse tampoco es muy apropiado, pero ¿en qué consiste eso? En romper ese enlace y así con todos los enlaces, ¿qué quedan? Monómeros sueltos. Cada estructura esa que ya está libre es un monómero, es uno monómero. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces la digestión consiste en
que los polímeros vayan rompiéndose los enlaces hasta formar monómeros. Eso es digestión. Entonces, si dormimos, ayudamos a la digestión. Si no dormimos, igual se la digerimos, ¿cierto? Pero los abuelitos no tenían razón. Bien. Se entiende más o menos qué es digestión, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿el agua necesita ser digerida? No. Que son moléculas simples, ¿no? El agua no viene en polímeros, viene como moléculas simples, con uniones muy lábiles que no necesitan ninguna acción enzimática. Ahí está, pues, voy a disculpar las demoras. Debería, creo, abrir así. Se le ha duplicado esto. Bueno, bien, entonces ya por lo menos tenemos una idea inicial de digestión. Bien. Digestión es un tema que vamos a hablar en varias clases. Entonces, vamos a llegar a entender perfectamente lo que es eso. Esta es mi tortura. Si alguien tiene un método más sencillo para hacer estas cosas, me colabora. Bien. Entonces, la pepsina es una enzima digestiva. ¿Qué significa eso? Que es una enzima que digiere determinadas sustancias, digiere, o sea, provoca digestión. Luego hablaremos con más detalles. Esa es la pepsina. También produce en la célula principal una hormona muy importante, la leptina. La leptina, han debido leer de la leptina, no solo se produce aquí en el intestino, en el estómago, se produce en el intestino, se produce en el tejido adiposo fundamentalmente. La leptina tiene mucho que ver con el control del apetito y la saciedad. La leptina actúa en el tubo digestivo, pero también actúa en el sistema nervioso central. Gracias a la leptina es que no nos quedamos comiendo por horas. Comemos y empezamos el apetito se nos va quitando, ¿verdad? Entonces, la hormona que interviene en ese control es la leptina, no es la única. Bueno, y finalmente en el fondo, estas pintadas de naranja son las células que ayer ya hemos mencionado, las células neuroendocrinas. Son células que van a producir hormonas. Así están diseminadas en el tubo digestivo. En realidad, en el tubo digestivo no hay una glándula endocrina al margen del páncreas, una glándula endocrina bien diferenciada, sino son células que están diseminadas en determinados segmentos de este tubo. Bien, entonces pasemos a hablar de la secreción ácida. Creo que es el centro del tema de hoy. La secreción ácida, que el ácido es muy importante. Por histología, ustedes saben, conocen las características de las células parietales. Vamos a hablar de las células parietales. Las células parietales tienen ciertas, digamos, condiciones. Son células que en su interior tienen invaginaciones de su citoplasma. Es decir, este es el medio extracelular, que lo ven en celeste, y el intracelular está en azul. Entonces, la membrana tiene invaginaciones, forman microtúbulos que se dirigen hacia su seno, y eso amplía su superficie. Como ven, la superficie de la membrana es esta, todo lo que está pintado de blanco, se amplía bastante con esto. Estos microtúbulos se fusionan cuando la célula está activa y se crean esos espacios grandes. Bien, ¿cuándo está activa la célula? Cuando obviamente recibe un estímulo para su función. Su función es producir ácido. Esta reacción ya la conocen ustedes, ¿no es cierto? Es una reacción que ocurre en muchas células del organismo. Es una vía por donde se consume o se produce anhídrido carbónico, se producen ácidos y bicarbonato. Bien, esta reacción que es bidireccional, aquí vemos en una dirección, tenemos anhídrido carbónico en todos los tejidos prácticamente porque las células producen eso. Entonces no todo el anhídrido carbónico se desecha, pero una parte se utiliza en el metabolismo, como aquí. Anhídrido carbónico reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Es un ácido débil, ¿no es cierto? Aquí la palabra ácido es muy importante. Este es un ácido débil.
¿Saben lo que es una enzima, verdad? Por bioquímica, ¿qué es una enzima? Es una proteína que se encarga de acelerar procesos. De Procesos activos. Es una proteína, muy bien, pero ¿qué es lo que hace esta proteína? Acelera procesos. Acelera procesos, reacciones químicas, ¿no? Bueno, las reacciones químicas en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico es producto de una reacción química. No, las enzimas no siempre van a actuar allí, pero las enzimas son una parte, digamos, del funcionamiento de la materia cuando la materia sintetiza o degrada sustancias. Materia, estamos hablando de en general. Es un catalizador, las enzimas son catalizadores. Entonces, los rayos ultravioletas son catalizadores. La temperatura es un catalizador. O sea, un catalizador, ¿qué es lo que hace? Acelera las reacciones químicas, cualquiera. Bueno, no cualquiera, ¿no? Pero digo en general. ¿Sí? Hay reacciones químicas que tienen un catalizador específico, digamos el calor, y ningún otro catalizador. Entonces, calentamos esa mezcla de dos sustancias y va a haber una reacción química con el calor, ¿no? Entonces, el catalizador acelera, pero también inicia. O sea, inicia o acelera, o también puede ser las dos cosas. O sea, ese es el concepto general de las enzimas. Pero las enzimas digestivas inician las reacciones químicas cuando hablamos de digestión. Eso es lo que hacen las enzimas. Aquí hay una enzima que inicia esta reacción química, o sea, cataliza la anhidrasa carbónica. Esta reacción ocurre en presencia de la anhidrasa carbónica, que también está difundido en todos los tejidos del cuerpo. Donde hay esta reacción hay anhidrasa carbónica. Bien, como este es un ácido débil y además inestable, se disocia rápidamente en un protón o hidrogenio y el resto bicarbonato. Como ven, indican las flechas, el bicarbonato es extraído de esta célula parietal hacia el intersticio por un intercambiador con cloro. Esta es otra proteína que funciona así, ¿no es cierto? Son como bombas, son transportadores, cotransportadores, contratransportadores. Este es un contratransportador, porque lleva sustancias en direcciones opuestas. Entonces, extrae, usando términos más coloquiales, extrae el bicarbonato e introduce cloro al interior de la célula parietal. Es decir, para que el bicarbonato salga, sigo empleando términos coloquiales, pero no es bueno usar esto cuando ustedes vayan a dar su charla o su seminario, ¿no? Yo lo digo para que empecemos a entender y luego ya prohibido hablar de estas cosas. Entonces, sale el bicarbonato e ingresa el cloro, tiene que haber esa condición. Este es un intercambio. ¿Qué quiere decir? Que el cloro no va a ingresar si no hay bicarbonato, y viceversa. Eso es un intercambio. Bueno, entonces, tenemos dos procesos aquí muy importantes. El bicarbonato fuera de la célula parietal y el cloro en el interior. Estos son procesos clave. En el interior ya se formó el hidrogenio, ¿verdad? El protón. Bueno, el protón, si bien están en el mismo medio intracelular, no va a reaccionar con el cloro. O sea, no se va a formar ácido clorhídrico dentro de la célula. ¿Conocen el ácido clorhídrico? ¿Han visto? En algún tubito en el colegio, ¿no? ¿No han visto ácido clorhídrico? ¿No han hecho experimentos con ácido clorhídrico? ¿De qué colegio vienen ustedes? Mi colegio era muy pobre, pero teníamos ácido clorhídrico. Es increíble, teníamos hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Me acuerdo del hidróxido de sodio porque un compañero, por curioso, se ha goteado ahí el hidróxido de sodio aquí. Y ya queda, la mancha debe seguir hasta ahora, imagínense ya como 80 años de eso, ¿no? O sea, es el hidróxido, ¿no? Muy fuerte, es una base muy fuerte, y el ácido clorhídrico también, puro. Pues nosotros hacíamos ciertas reacciones químicas en el colegio, y este ácido, o sea, si alguna vez lo ven, es muy peligroso el ácido clorhídrico, destruye prácticamente el tejido. El ácido sulfúrico sí conocen, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues, literalmente, entre comillas, quema los tejidos, y eso es lo que también hace el ácido clorhídrico. Entonces, si se formara en el interior de la célula el ácido clorhídrico, ¿qué pasaría con esta pobre célula? Se achicharra, pues, ¿no es cierto? Muere inmediatamente. Bueno, esto no ocurre aquí, eso ocurre fuera de la célula. En estos canalículos ocurre eso.
Bien, eso es importante tener en cuenta. Ahora, miren, la bomba de sodio y potasio, que es una bomba omnipresente, o sea, está presente en todas partes, prácticamente en todos los epitelios, lo que hace es su trabajo de extraer sodio e introducir el potasio, ¿no es cierto? Bien, el potasio ingresa por otras vías también al interior de la célula. Bueno, pero no vamos a ir al detalle molecular, nos interesa el proceso, entender el proceso, porque vamos a ser médicos, tal vez en bioquímica les expliquen con más detalle. Bueno, en el interior tenemos tres elementos clave: potasio, cloro y el hidrogenio. Ya sabemos de dónde viene. En el polo opuesto, el polo apical, existen transportadores muy importantes. Existe un transportador de cloro y potasio, un cotransportador, que lleva en la misma dirección. Cloro y potasio, existe un canal del cloro y existe esta bomba. Esto es fundamental en medicina. Lo llaman la bomba de protones, suena como algo así, algo terminado bélico, ¿no? algo guerrero, bomba de protones. Mejor no lo llamaré bomba de protones, porque saca un protón, pues claro que sí, pero digamos bomba de hidrogenio, peor, ¿no es cierto? ¿Conocen las bombas de protones e hidrogeniones? Más letales que las bombas nucleares, ¿no? Pero se llaman así. Es una bomba, es un transportador que consume energía, muy parecido a la bomba de sodio y potasio. Esta es la bomba de hidrogenio y potasio. O sea, a cambio de el potasio que ingresa, extrae un hidrogenio. El potasio que había salido con el cloro hacia la luz, porque de algún lado tiene que llegar potasio, ¿no? Potasio es muy importante en este proceso. Entonces, el mismo potasio es intercambiado con el hidrogenio y el hidrogenio llega a la luz del canalículo de la célula. Está ya listo el hidrogenio. ¿Qué carga tiene el hidrogenio? ¿Cómo sabe el hidrogenio que tiene que unirse con el cloro? Su destino, que lleva un manual. Tiene una carga positiva, ¿no? Por eso dice protón. Es un catión prácticamente. Y el cloro, que es un anión, entonces por esa fuerza, por ese enlace aniónico, ¿no? La atracción de cargas contrarias, es que los dos coinciden y forman el ácido clorhídrico. Es sencillo entender esto, ¿verdad? El proceso de formación de ácido clorhídrico. Desde el punto de vista médico, este es un punto clave, la bomba de protones. Porque hay ácido aquí, eso es como una espada de Damocles, ¿no? ¿Qué es la espada de Damocles? ¿No han leído la historia de Damocles? En la historia universal. Ya, para mañana un pequeño relato de Damocles. Pero más o menos se llama espada de Damocles porque a través de esa pequeña historia que ustedes van a averiguar, Damocles vivía con una espada colgando en su cabeza, sobre su cabeza, y la espada estaba sujeto apenas por un hilo muy muy fino y en cualquier momento podía caer la espada. Es una amenaza permanente, ¿no? Y figurativamente en el lenguaje se suele decir espada de Damocles cuando hay algo que nos amenaza permanentemente. ¿Sí? Para mí esta es una espada de Damocles. Si a ustedes le dicen eso, ¿qué es la espada de Damocles? Está hablando no entiendo el griego o algo así, ¿verdad? Pero eso es cultura general y ustedes saben que el estudiante universitario es un joven de una vasta cultura. Se supone que es una universidad, ¿no? Todo aquel que se forma en una universidad se supone por un sentido, y es así en todas las universidades del mundo, es gente de mucha cultura, ¿no? De cultura general, quiero decir, ¿no? Conoce de todo, aunque no sea experto en todo, pero conoce, es capaz de hablar de cualquier tema con cierta suficiencia, ¿sí? Ahora, si es experto en, no sé, botánica, pues hablará con profundidad, ¿no es cierto? Entonces entiende lo que está hablando todo el mundo, pues porque todo el mundo habla así. Ahora, no todo el mundo habla así, también no es cierto, eso solo se habla en ámbitos universitarios o en ámbitos, digamos, de gente que se ha formado en esos niveles. La sociedad también está dividida así, o sea, es algo que ocurre, ¿no? No todos se forman en una universidad, ¿verdad? No todos tienen esa oportunidad. En la universidad ustedes saben que se lee intensamente como locos, ¿sí? Aún incluso contra la voluntad, pero eso nos forma
nos hace diferentes al resto que no ha tenido esa oportunidad o la suerte de entrar a estudiar en una universidad. Entonces hay que ser consecuentes con eso, ¿no? No podemos desprestigiar en la universidad. La gente que digo, estudia en tal universidad, la gente no les va a decir, oh, mis respetos, unas velitas, no. Pero ya los clasifican, ¿no? Este es universitario, este sabe mucho, lee hartos, cumple. Y como saben mucho, en algún momento les va a consultar algo y resulta que nosotros no sabemos, ¿no? O por ahí un turista llega aquí y dice, es universidad, preguntaré a los universitarios, ¿cuánto de altura tiene el Illimani? Pues deben saber, ¿no? Universitarios. ¿A qué altura está el pico del Illimani? Además viven aquí, han nacido aquí, todos los días miran al Illimani y ya se aburren con ese imán. ¿Qué altura tiene? Eso es cultura general, ¿no? Entonces, yo les comento esto porque eso es parte de nuestra formación profesional. El profesional no es el experto expertísimo en una cosa concreta, sino que además de ser experto, tiene algo de conocimientos, algo que los rodea, un contexto cultural. Entonces, revisen la espada de Damocles. Bueno, es una espada de Damocles prácticamente. O sea, está sujeto a un equilibrio muy delicado y nos puede agredir este ácido. No lo podemos eliminar porque es imprescindible, como vamos a ver. Entonces hay que manejarse. Por eso digo que desde el punto de vista médico esto es muy, muy importante. Doctor, una consulta. Dígame. En la parte de su diapositiva nos mostraba que tiene un pH de 0,8, ¿no? ¿Perdón? Ahí nos muestra que tiene un pH de 0,8. Ah, sí. Ese es el ácido. Gracias por preguntar. Cuando dije jugo gástrico nos referimos a la mezcla de todas las secreciones, porque también se produce agua, se secreta agua, y entonces el pH de 2 a 4, que estaba escrito en la primera diapositiva, ese es el jugo gástrico, es el pH de toda la mezcla. Pero el ácido en sí, el ácido puro, es este pH, menos de 1. Y vean el enorme peligro que representa, ¿no? para la homeostasis. Bueno, de ahí, la siguiente diapositiva está aquí. Bien, entonces, ¿cuáles son los estímulos? Es la misma célula. Pero veamos cómo se regula la secreción del ácido clorhídrico. Están identificados básicamente tres estímulos grandes, tres componentes. Como ven aquí, a través del sistema nervioso, el mismo estómago va a regular su secreción, y células que están en el intersticio son células parecidas a las células enterocromafines. Esas células se conocen con el nombre, células parecidas a las enterocromafines. Estas células parecidas a las enterocromafines producen histamina. La histamina es una sustancia que se produce en muchas partes del cuerpo. No sé si conocen esto, pero hay principios en la fisiología, principios que decir que cosas que siempre están, o sea, se mantienen como una regla general para todos los procesos. Esto puede ser un principio, que la sustancia, una sustancia X, vamos a tomar el ejemplo de histamina, pero puede ser cualquier otra sustancia también, por sí misma no tiene un efecto. O sea, la histamina, si decimos la histamina estimula la producción de ácido, eso es entre comillas, no siempre. Entonces, ¿de qué depende si no es de la sustancia? Depende del receptor. La histamina tiene una variedad de receptores. La misma histamina, si se une al receptor A, tiene un efecto. Si se une al receptor B, tiene otro efecto. Si se une al receptor C, tiene otro efecto muy diferente a A y B. ¿Se entiende? Pero es la misma sustancia. Eso es un principio en la fisiología. Eso en la biología también. Es decir, la función misma no depende del ligando. En este caso, el ligando, cuando hablamos del receptor, el que estimula el receptor es un ligando, ¿no es cierto? Entonces, la función, el efecto no depende del ligando, sino del ligando y el receptor, de los dos. Entonces, aquí, la histamina, cuando actúa en los receptores H2 de las células parietales, estimula la producción de ácido.
Pero hay otros receptores, H1, H3, H4, etc. Ahí nada que ver. Tiene otros efectos. Esto mismo han tenido que ver en la regulación de la presión arterial, por ejemplo. La angiotensina 2 actúa sobre receptores 1 o 2. Sobre el 1 aumenta la presión arterial y en el 2 produce todo lo contrario, la misma angiotensina, ¿no? Entonces, no todas las sustancias tienen esas características. Bueno, aquí la histamina, producida por estas células, cuando actúa con el receptor H2 de la célula parietal, estimula la secreción de ácido. La acetilcolina es un neurotransmisor producido por el sistema parasimpático. Entonces aquí el sistema parasimpático también es un elemento importante, estimulando la producción de ácido. Pero la acetilcolina, los efectos de la acetilcolina también van a depender sobre qué receptor actúa. Ustedes saben que en el sistema parasimpático hay receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Distribuidos en muchos tejidos, Aquí están los receptores M2, que son los muscarínicos 2. Cuando la acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico, eso suelen preguntar en los exámenes parciales, porque tiene importancia en la terapia. Bueno, entonces, M2 tiene el mismo resultado, producción de ácido. Y finalmente, una acción de una hormona, que es la gastrina. Ayer ya hemos mencionado algo de la gastrina, ¿no? La gastrina es una hormona producida en el estómago, en las células G del estómago y también en el duodeno. Entonces, en el estómago, la gastrina del estómago se une al receptor de la gastrina, que es al mismo tiempo receptor de la colecistoquinina. La colecistoquinina, CCK o CCQ, es su abreviación universal, es otra hormona producida en el duodeno. Ayer dijimos que esta hormona controla el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Enlentece y eso produce saciedad. La colecistoquinina también inhibe el apetito, porque se libera después de comer, el contenido alimentario llega al duodeno, se libera colecistoquinina. Además de actuar aquí, la colecistoquinina actúa en el hipotálamo y provoca saciedad, junto con la leptina. Por eso comemos menos. O sea, no nos quedamos comiendo todo el día. Tiene un límite. Bueno, todo esto va a ir adquiriendo sentido a medida que vayamos explicando. Pero para eso tienen que venir todos los días a clase, ¿no? Porque no es un tema que se acaba hoy. Bueno, entonces la gastrina. Bien, todos estos, reitero, en conjunto o individualmente estimulan la producción de ácido. Y recuerden siempre que ninguna función es arbitraria, es autónoma. Ninguna. En la naturaleza nada es autónomo, independiente, libre de control. Todo es regulado por otras funciones, por otros sistemas, sustancias, etc. Todo. Siempre hay que pensar en eso. Si bien en las clases no hablamos de todo eso, pero hay que suponer, y seguro que no se van a equivocar, de que hay otros factores que regulan también estas cosas. Y algo de eso vamos a mencionar, pero no tendría sentido hablar de una sola acción y no de lo contrario, ¿no? Porque no vamos a comprender bien cómo funciona esto. Pero continuemos con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando estas sustancias se unen a sus respectivos receptores? Con la gastrina y la acetilcolina, ¿conocen ustedes las líneas intracelulares? O sea, cuando la célula llega el ligando, se une al receptor, pero ahí queda el ligando no ingresa a la célula, salvo excepciones, pero vamos a ver después. Pero en su mayoría no. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula cuando el receptor se une al ligando? En la célula ocurre una serie de reacciones en cadena, reacciones moleculares. Una molécula activa a otra, esta activa a otra, esta inhibe a otras, y así ese estímulo que ha sido comunicado en la membrana es conducido hasta el núcleo. Esa es la línea intracelular. O sea, hay una línea, una fila de moléculas que van a reaccionar llevando el mensaje hasta el núcleo. Para que este mensaje no se desvíe hacia otras líneas, porque eso está repleto de esas autopistas, entonces se van inhibiendo los otros, ¿no? Y el efecto sea específico, lo que se busca. Bueno, entonces, en esa línea intracelular, estas dos terminan liberando cauce.
Y la histamina termina activando el AMP cíclico. Estas son vías clásicas. O sea, muchas funciones tienen sus efectos por estas líneas. Muchas. Eso tienen que repasar en fisiología celular. Creo que han hecho al principio, ¿no? Porque es la base para entender fisiología, sino cómo. Bueno, entonces, a través de todo aquello es que tenemos este resultado, la producción de ácido. Ahora, donde hay alguien que hace algo, tiene que existir alguien que se opone a eso. Si no, la naturaleza no funciona. En el cuerpo aparece la enfermedad, si falla esos mecanismos de control. O sea, en la naturaleza tiene que haber siempre un antagonista. El antagonista no es enemigo, sino es alguien con el que se establece un equilibrio para no sobrepasarnos o para no pecar, digamos, de insuficiencia, ¿no? Sino mantener una función adecuada, óptima. En la vida social también pasa eso, ¿no? Por ejemplo, los exámenes parciales, ¿quién les controla aquí? ¿Quién es el antagonista? El policía que está aquí, ¿no es cierto? No, mire, por razón. El otro no. Si el policía se fuera, bueno, uno mismo, pues, ¿no? La conciencia, la dignidad, dice, no, yo no puedo ser fraude en el examen. Pero algunos no, o sea, no tienen esa capacidad. Bueno, deberíamos tener todos esa capacidad. Entonces, así todo en la vida está controlado, todo. Si nos salimos del control, se pierde. Entonces, uno de los controles a uno de los elementos que antagoniza con esto son las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va a inhibir la línea del AMP cíclico y de esa manera disminuye la producción de ácido. Es eso, lo contrario. Imagínense producir ácido en cantidades industriales y eso no estaría bien. Bueno, no vamos a hablar hoy ni de enfermedades ni de tratamientos, pero como estamos mencionando algunos puntos clave que sí lo van a tener que recordar siempre para diagnosticar y hacer tratamientos, es la bomba de protones. ¿Qué pasa cuando ya se rompe el equilibrio y entonces el sujeto tiene mucho ácido? O el ácido que tiene le está provocando daño en el estómago. Generalmente eso es una gastritis, puede llegar a una úlcera, ¿no? Por N causas. Pero bueno, nos interesa disminuir la producción de ácido. Entonces, el paciente tiene síntomas, dolor, molestias, etc. ¿Dónde acude? Llamaré a mi abogado, ¿no? No, el arquitecto. Al médico, obviamente, ¿no es cierto? El médico. Y el médico el médico no va a ver estas células ni se mete en el estómago. Pues. El médico, a través de los síntomas y todo lo que ha aprendido desde anatomía, tiene que pensar de que haya podido aumentar el ácido, por ejemplo. Si ese es el diagnóstico, entonces el médico tiene que saber cómo disminuir la producción de ácido en ese estómago. ¿Cómo lo haría? No qué medicamento van a dar, ¿no? ¿Qué cosa bloquearía? Cualquier parte, ¿no? Yo bloquearía la anhidrasa carbónica, listo, para que no haya protones. Tiene sentido, ¿no? Obviamente. Pero no es muy práctico, por lo menos el ser humano no ha llegado todavía. Sí hay sustancias, pero si bloqueamos la anhidrasa carbónica, vamos a bloquear en todo el cuerpo. Entonces, en lugar de vamos a disminuir la producción de ácido, pero vamos a causar otros problemas que probablemente sean más serios, ¿no? Entonces, bueno, ya. Hay gente que ha investigado bastante y ahora actualmente, y además lo que más se hace, hay unos tratamientos en fase experimental, etc. Pero lo que se hace es bloquear la bomba de sodio y potasio. Como digo, de hidrógeno y potasio, esa bomba, la bomba de protones. Hay un bloqueador de la bomba de protones. ¿Conocen alguno? ¿Qué toman cuando tienen acidez? El omeprazol y toda una línea, ¿no? Son los benzimidazole. En farmacología van a aprender. Esos bloqueadores de la bomba de protones vienen así con ese nombre.
bloquean este transportador. Entonces disminuye el sustrato para formar ácido clorhídrico y de esa forma baja el pH o sube el pH y disminuye la presión. Bueno, otro tratamiento que está pasando y ya no se usa mucho es el bloqueador de los receptores H2. Todavía hay en algunos países pobres como el nuestro, por ejemplo la ranitidina, la cimetidina, ellos son bloqueadores H2. Bueno, eso solamente con un detalle para complementar y ustedes lo van a estudiar. Bueno, pues vayamos al complejo de control, ¿no? Es decir, el control no es tan simple tampoco, tan fácil. Y no, hay una red de controles. El controlador tiene que ser controlado también por otros, ¿no? O sea, todos tenemos que controlarlo si queremos armonía en el cuerpo o en la sociedad. Todos. No puede haber aquí dictadura. Esta es la célula parietal. Bien, dijimos que la gastrina estimula la producción de ácido, la acetilcolina del parasimpático también, y la histamina, ¿verdad? Los tres estimulantes. Bueno, ¿quién les controla a los otros? Esta célula D, esto es un elemento, una célula clave en el sistema de control, llamémoslo así, control, o retroalimentación. La célula D produce somatostatina. La somatostatina es por excelencia una célula inhibidora. ¿Conocen algún Contreras en sus vidas? Cuando algún compañero no estaba de acuerdo con nada, nosotros le decíamos Contreras. Eso es un Contreras, todo sin sentido. Bueno, este sí tiene sentido, pero se opone a todo la somatostatina. Cuando le dan somatostatina ya tienen que pensar qué cosa va a inhibir esta señora somatostatina. Y la somatostatina inhibe el puente. Entonces, la somatostatina directamente, igual que las prostaglandinas, al actuar sobre la célula parietal, inhibe la producción de ácido. Es una solución directa. Primero. Pero también la somatostatina va a inhibir, por ejemplo, a las células G. Al inhibir las células G, disminuye la producción de gastrina, entonces disminuye la producción de ácido. Es una forma indirecta de inhibir la producción de ácido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La somatostatina es clave en este proceso. Bien, ahora, ¿el parasimpático y el simpático son pareja? No digo pareja sentimental, ¿no? ¿Pareja de trabajo? Sí, claro. Porque uno solo de ellos nos llevaría a la perdición. Cuando trabajan juntos en equipo, sí, mantienen la homeostasis. Es bueno ese equipo. Claro, pero son contrarios. Tienen que ser contrarios. O sea, los contrarios, como les digo, aquí contrario no es sinónimo de enemigo. Los enemigos se destruyen, ¿no es cierto? No, aquí los contrarios hacen trabajos contrarios, opuestos, pero no para destruirse, sino para construir. Entonces, a nuestro contrario lo tenemos que ver así también, pues, ¿no? Por ejemplo, el contrario del docente, ¿quién es? El estudiante, ¿no? Y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a destruir a quién? Pues así nos vamos a destruir todos, ¿no es cierto? No tiene sentido. Pero si no, tiene que haber una cohesión de fuerzas opuestas para construir algo grande, algo nuevo. Bien, entonces el parasimpático tiene su contrario, que es el simpático. Si el parasimpático estimula la producción de ácido, ¿qué hace el simpático? Obviamente es lo contrario. Es lo contrario. Eso ya ni se discute. Lo que hay que discutir es cómo lo hace. Bueno, ¿cómo hace? El simpático estimula a las células D para que produzcan somatostatina, y a través de la somatostatina va a inhibir toda la producción de ácido. Y además va a inhibir a las células heterocromafines o parecidas a la heterocromafina, la que produce histamina, y así bloquea la producción de histamina y disminuye la producción. Bueno, parece que la mala de la película es la célula D porque inhibe todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero alguien tiene que frenar a la célula D. ¿Quién frena? El mismo parasimpático. Inhibe a la célula D, disminuye la producción de somatostatina. La somatostatina ya no inhibe la producción de ácido, sino aumenta la producción de ácido. Y el mismo parasimpático
estimula la producción de ácido. ¿Sí? Entonces, todo este sistema de mecanismos opuestos tiene como resultado la producción de una cantidad de ácido suficiente, ni más ni menos. Y así mantenemos la homeostasis. ¿Te dan cuenta cómo se mantiene la homeostasis? Esto multiplícalo por 1.000.000. Así es como se mantiene la homeostasis del cuerpo, ¿no? O sea, imaginar eso es imposible, ¿no es cierto? Por eso serían importantes. Pero la homeostasis, que ese es el objetivo del cuerpo, la fisiología, es que contempla todas estas cosas opuestas, antagónicas, esta cadena de sucesos. Esta imagen lo tienen en 3 guerras, pero la mayoría de los libros tienen igual el mismo diagrama. Bueno, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? Como les voy a dar estas diapositivas, entonces lo leí. Solamente rápidamente a inmunidad, ayer ya hablamos de eso, interviene en la digestión, convierte la pepsina en pepsinógeno, pero además ayuda a la digestión. ¿Ustedes conocen el ceviche? ¿Cómo se prepara? Carne de pescado, a un lado. Al otro, limón. Prueban la carne de pescado muy duro, ¿no es cierto? Con limón. Después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Está suavizado, está cocinado prácticamente. El ácido, ¿qué significa eso? Que esté más suave, que está digerido. El ácido ha roto enlaces, por eso se pone suave la carne. Entonces, el ácido clorhídrico ayuda más o menos en ese sentido. O sea, ayuda a la digestión. En eso consiste, no es una enzima, pero su pH ayuda a romper los enlaces entre las moléculas grandes. Es muy importante en el metabolismo del hierro, esto tenemos que estudiar en la parte de hepatología. Estimula la secreción de bilis y jugo pancreático, eso lo vamos a estudiar en las siguientes clases. Y vayamos con esto. La pepsina. Esto es un adelanto al tema de digestión, pero como es parte de secreción tenemos que mencionarlo aquí. Entonces, pepsinógeno, la pepsina es una enzima activa. Todas las enzimas digestivas no se secretan como enzimas, sino como precursores de enzimas. Entonces, la pepsina no se secreta como pepsina porque digeriría si no la célula, ¿no? Igual que el ácido destruiría la célula parietal. Pero no, la pepsina se libera como pepsinógeno, como precursor. O sea, es una enzima potencial, no es una enzima activa. No va a digerir nada el pepsinógeno, es inofensivo. Así es secretada por las células principales. Hay 2 variedades de pepsinógeno, 1 y 2. Eso solo depende de la localización, donde son sintetizados, ¿no? Bien, este pepsinógeno, cuando el pH del estómago, de la luz del estómago, está menor a 5, suelta un pequeño segmento. Este es el pequeño segmento. Se libera de ese segmento y lo que queda es la pepsina. Es decir, el pepsinógeno se convierte en pepsina gracias a la acción del ácido. Entonces el ácido clorhídrico es otra forma de intervenir directamente en la digestión. Pero además, cuando la pepsina ya se formó, es la misma pepsina la que convierte al nuevo pepsinógeno en más pepsina. Y la pepsina así está lista para el trabajo de digestión. ¿Quiénes estimulan la producción de pepsinógeno? Ya dijimos el ácido, pero también el parasimpático, a través de la acetilcolina. Estas hormonas, la secretina y la motilina, son hormonas producidas en el duodeno, en presencia de ácido. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros, queremos anular la pepsina de un sujeto? Le tenemos bronca y queremos que no digiera su carne. ¿Qué hacemos? Le damos todo aquello que bloquee el parasimpático, ¿no? Le damos todo aquello que disminuye la producción de ácido. Bueno, pero eso es desde el punto de vista malicioso, ¿no? Pero a veces tenemos que dar medicamentos que bloquean la acetilcolina. Por otro problema, le damos un anticolinérgico, por ejemplo. Bueno, un anticolinérgico damos comúnmente cuando hay un dolor de intestino, duele. El analgésico es un anticolinérgico. Bloquea el parasimpático y entonces el intestino ya duele menos porque se contrae menos. Se relaja, pasa el dolor. Bien, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos provocando?
Al calmar el dolor, estamos disminuyendo la producción de ácido, la producción de pepsina. O sea, estamos alterando otras funciones, ¿verdad? Pero ahí lo más importante era calmar el dolor, aunque alteremos temporalmente estas funciones. Entonces, cada vez que demos una pastilla, aunque sea una vitamina, hay que pensar en los efectos colaterales. Estos son algunos efectos colaterales, por ejemplo, de dar analgésicos para el dolor del intestino. Todo medicamento no es inocente, es así. En fin, mañana, para apurar mañana la clase, vamos a hablar de moco, vamos a hablar de esto fundamentalmente. Protectores y agresores de la mucosa gástrica. Esto es muy importante y vamos a comenzar a hablar de secreción hepática. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Han hecho la lista? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Listo, entonces quedamos aquí.